Veamos este ejemplo. ¿De qué se trata? Se tomó un examen de 40 preguntas, utilizando para ello el formulario de Google. No se dio la opción de que el alumno sepa la respuesta. Posteriormente se le iba a informar su resultado. ¿Qué se ha hecho? El formulario de Google tiene la opción de exportar la información en formato CSV. Entonces, esta pequeña aplicación lee ese archivo y lo muestra. También obtiene el puntaje de los obtenido por cada participante y al final se puede obtener un reporte, ¿no?, resumido de cuál fue el puntaje, las 40 preguntas, cuántas respuestas correctas tuvo cada participante. El formulario no está acá, solamente se tiene el archivo CSV, el cual sus datos se están mostrando aquí. Entonces vean cómo opera. Yo puedo poner aquí, por decir, el examen 2, buscar, y muestra que ha sido de contabilidad. Si pongo por ejemplo 10, es de la especialidad de desarrollo de sistema de información. Otro dato, un poco 20. Y ahora sí, enfermería, acá está el DNI del alumno, el nombre, del apellido del alumno y las respuestas a cada pregunta. No son 24, son más, pero en este ejemplo se está mostrando hasta la pregunta 24, cuál ha sido la respuesta, ¿no? También aquí hay un control que antes se llamaba spinner. Es un control numérico, up, down, ¿no? Entonces uno puede colocar, avanzar y cambia la información, ¿no? Pero esto es solamente para mostrar la información. Lo que se requiere o lo que se quería es que obtenga el puntaje de cada alumno, ¿no?, cada postulante, cada alumno. Entonces aquí hay un botón obtener puntaje. Opera, hace la operación de cálculo y muestra en una ventanita todos los datos, ¿no?, de los que han rendido examen. Eso es irrelevante, lo importante es el reporte final, ¿no? Entonces aquí se ha puesto dato de prueba para ver si ha operado bien, y aquí muestra 40, ¿no?, que quiere decir que ha considerado correctamente o considera las respuestas que se ha puesto como correcta, ¿no? Entonces estos son los puntajes que han obtenido los diferentes alumnos, ¿no? Y con esta opción emite reporte. Ya terminó de emitir reporte. ¿Dónde está el reporte? A ver, vamos a ver tanto el archivo inicial como el reporte, y luego explicar
en qué consiste esta pequeña aplicación, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubica? Buscamos los archivos están ubicados en la carpeta debug, ¿no? Entonces aquí hay un archivo que dice examen de admisión, ¿no? Ese es el archivo que ha generado el formulario de Google. A ver, si abrimos con el blog de notas, encontramos la información, ¿no? Un archivo delimitado por comas. Cada respuesta, cada campo está separado por una coma, ¿no? Entonces, ese es el archivo. Este archivo también puede ser leído con Excel, ¿no? Ahí está. Y lo muestra en columna, ¿no? Una marca temporal que pone el sistema. Acá está la especialidad de los que han dado examen, su DNI, sus apellidos. Estos primeros registros son de prueba, ¿no? A partir del 13 hacia adelante ya corresponde a los que realmente dieron la prueba, ¿no? Acá está ya la pregunta 1. Está la pregunta 1 y su respuesta, ¿no? La pregunta 2 y así todas las 40 preguntas, ¿no? Podría ser 100 preguntas, ¿no? Ahí termina. Esta es la última, ¿no? Pregunta 40. En la figura, bueno, ya el formulario es un tema aparte. Acá vamos a ver cómo se procesa esa información. ¿Cómo se procesó, no? Este es el resultado y son notas de los alumnos, ¿no? Y el resultado final está acá, ¿no? Si abrimos con el blog de notas, ahí está, ¿no? Solamente importa cuántas preguntas de las 40 respondieron correctamente. Bueno, la vimos con Excel para ver mejor, ¿no? Los datos que se van a reportar son la especialidad del alumno, DNI, su apellido paterno, materno, sus nombres y de las 40 cuántas respondieron correctamente, ¿no? Aquí esos son datos de prueba. Al 100% debe dar 40, ¿no? Y acá lo otro extremo es todas incorrectas, 0. Entonces es para comprobar si el programa evaluó en forma correcta, ¿no? Entonces aquí ya están los datos, ¿no? Ya se ha obtenido de las 40 preguntas, cuántas respuestas ha sido correcta. Entonces pasamos a explicar rápidamente la aplicación, ¿no? Bueno, es una caja de texto y ustedes ya lo conocen, cómo se cambia sus propiedades. Acá está ventana de propiedades. Básicamente lo que se cambia es el nombre, ¿no? Lo que me interesa para efectos prácticos es el nombre. Adelante de cada cajita hay una etiqueta, ¿no? Vamos a ver la formación.
Entonces hacemos clic en, bueno, primero tiene un módulo. En el módulo se han declarado las variables que son públicas, es decir, que van a ser reconocidas en los diferentes procedimientos de la aplicación, ¿no? Número de registros, número de campos, letras, número y un arreglo de 200%. Han sido más o menos 160 que han rendido examen. Bueno, acá se ha puesto 200, ¿no? Las preguntas han sido 40 más sus datos. Basta con 50, se ha puesto 100, ¿no? Un arreglo de 200%, ¿no? Se ha creado esta opción Import System IO que va a permitir escribir un archivo de texto. Es una clase, una biblioteca donde está una clase que permite escribir en un archivo de texto, ¿no? Aquí está el formulario, entramos a ver la programación. Bueno, todo esto corresponde al formulario, ¿no? Lo primero que lee es el evento load, es decir, load es cargar. Cuando inicia la aplicación se ejecuta este procedimiento. ¿Y en qué consiste? Se declara una variable llamada file que va a contener la ruta donde se ubica el archivo CSV que Google se descargó de Google, ¿no? Entonces, pero se copió a esta carpeta. ¿Qué carpeta es? La carpeta de debug dentro de lo que es el proyecto, ¿no? Y se le ha puesto ese nombre. Luego ese archivo va a pasar a una variable, a un objeto. ¿Y con qué instrucción permite esa acción de pasar todo lo que está aquí, ¿no? Todo el archivo que está en físico a memoria, a un objeto llamado OCSV? Es esta orden, ¿no? Microsoft Visual Basic. Para esto tuve que en proyecto agregar las referencias, ¿no? Referencias. Extensiones, y ahí se marcó ¿cuál está marcada? System Core, System Data, System. Bueno, debería estar marcada una que dice Office, ¿no? Aunque aquí no figura, pero me parece que también tuvo que haberse marcado aquí. Bueno, ya. Bueno, son las que se han cargado, ¿no? Todas las extensiones que se ha indicado que utilice, ¿no? Bueno, algunas para este proyecto, otros para otros temas, ¿no? Ya. Bueno. Luego, este objeto se indica que va a ser un archivo de texto que va a contener información delimitada por un carácter, y ese carácter va a ser la coma, ¿no? Aquí está indicado, ¿no?
el objeto CSV, sus campos están delimitados y el carácter es coma, ¿no? Por coma está delimitado, ¿no? Por eso se llama CSV, ¿no? Valores, se viene coma, separados por coma, ¿no? A ver, luego ya se han declarado variables, ¿no? Algunas string, fila, row, i, j, salida, campo, son variables que se está utilizando. Aquí va a leer con esta instrucción se va a leer línea por línea este archivo que está en el objeto o CSV. Va a leer línea por línea hasta que se llega al fin del archivo, ¿no? De la data, ya no, cuando se llega a esa marca final ya termina, ¿no? Dentro se ha puesto para controlar errores un try-catch, ¿no? En el caso de que el archivo no exista o haya algún problema, se ha puesto try-catch, ¿no? Luego de leer cada línea, ¿no? Una línea, leer una línea, esa pasa a una variable fila tipo string, ¿no? Luego como esa línea contiene, en este caso, 40 y tantos campos, entonces cada valor entre las comas lo va leyendo y lo va pasando a una variable campo. ¿Y qué se hace aquí? Además, esa variable lo pasamos a un arreglo. Entonces, ¿qué se hace con esto? Toda la información que está en el archivo va a pasar a un arreglo llamado dato, ¿no? Pero cada campo, ¿no? Cada elemento, cada valor, ¿no? Que separado por coma es un arreglo. Estando en memoria ya se puede realizar cualquier operación. Como i es el contador, ¿no? Que lleva cuenta cuántas líneas hay, al final la variable número de registros va a valer SI menos 1, se le quita este último 1 y va a contener la cantidad de registros de líneas que encontró en este archivo CSV, ¿no? También ese dato va a servir para dar valores iniciales para propiedades del control numérico, ¿no? Su valor máximo que va a tener va a corresponder al número de registros y el valor mínimo a 1, ¿no? 1 va a ir de 1 al número de registros. Entonces, así se configura, ¿no? En el método load, acá dice load significa cargar. Cargar significa cuando este archivo, el formulario es leído, ¿no? Por la computadora. En ese momento se ejecuta todo esto, ¿no? En ese momento ya todo el archivo, este archivo CSV pasa a memoria, ¿no? Y después simplemente ya se pueden hacer alguna operación. Ahora, ¿qué hay acá? Este es en el elemento clic del botón que permite localizar un registro. Entonces, también está controlado si hay error, ¿no? Con try-catch. ¿Qué operación hace? Simplemente lee, tengo una cajita de texto,
un valor que se ingresa y lo convierte en entero, ¿no? Si lo ponemos, como en el ejemplo vemos, 20 en esta cajita llamada txtn, entonces ese 20 se convierte en entero y n vale 20. Y luego va a ir a un procedimiento llamado buscar con ese valor, que ya es numérico, ¿no? ¿Y dónde está el procedimiento buscar? A ver. ¿Dónde está? Acá está. El procedimiento buscar es un procedimiento y se llama buscar, es el nombre, y esto se llama parámetro o argumento, el valor que recibe un número, ¿no? Ese 20 que pusimos en la cajita viene acá, ¿no? Número vale 20. Aquí va a operar siempre y cuando el número que se haya puesto sea menor que el número de registros, ¿no? Ya hemos visto que si este número de registros corresponde a la cantidad de líneas, más allá no es posible, pues no existe, ¿no? Entonces se controla, ¿no? ¿Y qué operación se haga? Simplemente, como todo está en el arreglo, toda la información ya está en el arreglo, pasa del arreglo a las cajitas de texto los valores, ¿no? Entonces el número va a corresponder al su índice de este arreglo y se pasa, ¿no? Bueno, acá solamente hasta el dato 28, pero que corresponde a la pregunta 24, pero podría hacer esto tranquilamente 100 preguntas, ¿no? Se repite, ¿no? Es lo contrario, si se puso un valor mayor a la cantidad de líneas de registros, o si sale un mensaje, ¿no? No existe el registro, dice, ¿no? Si hubiésemos puesto 500, esa línea, el registro no existe, entonces va a salir este mensaje y las cajitas se limpian. A ver, ¿y qué otro procedimiento hay? Acá está en el este botón para salir, ¿no? Es la formación para el botón salir. Me pregunta, ¿quiere salir? Sí o no, y con él se finaliza el formulario. Aquí está, esta es la parte medular de la aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se va línea por línea y se va comparando los valores que ya están en el arreglo con las respuestas correctas a las preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá en el arreglo, K aumenta, ¿no? K va a ir de 1 a la cantidad de registro menos 1, porque empieza con 0, ¿no? Si empieza con 0 hay que disminuir 1 acá. Entonces va a ir línea por línea evaluando, ¿no? Cada campo que está separado por coma y lo compara con la respuesta correcta, ¿no? Si es correcta la respuesta, entonces una variable P se incrementa en 1, si no, no pasa nada, ¿no? Entonces ante cada respuesta correcta la variable P se puede incrementar en 1, ¿no? Estas son, entonces lo único que tiene uno que hacer es colocar aquí la respuesta correcta, ¿no? Para revisión se separaba en bloque de 10, ¿no? Entonces cuando se cumpla que el dato que está en el arreglo corresponde al texto correcto de la respuesta, P aumenta, ¿no? Si no, no. Cuando termina acá del último if, entonces P va a contener la cantidad de preguntas correctas. Ese valor se almacena también en un elemento del arreglo, ¿no? Bueno, y aquí
cuando se mostró algunos datos, se refiere a esto, ¿no? Algunos elementos del arreglo, el apellido, nombre, su nota, se van almacenando en una variable llamada salida, y al final esa variable se muestra en una caja de mensaje, ¿no? Lo importante es que haya hecho la operación acá, ¿no? Esto es solo para mostrar que ya operó, ¿no? También no es tan importante. Lo importante es que haya operado, ¿no? Aquí, a ver qué otro, acá está ya la salida, ¿no? Ya, ahora en el arreglo de datos están toda la información, más ahora se agregó cuántas de esos datos corresponden a la respuesta correctas, ¿no? Entonces eso está en este arreglo. El arreglo 45, ¿no? El elemento 45, ¿no? La columna 45. Ojo, empieza desde 0, ¿no? Ya. Entonces, ahora simplemente que esa información, con esa información del arreglo, que está en el arreglo, copiar en un archivo de texto, ¿no? Entonces acá se utiliza esa clase, ¿no? System.io StringWriter, ¿no? Bueno, crea un objeto que hace referencia al archivo, ¿no? Un archivo, el archivo de salida, ¿no? Es otro archivo, también CSV, ¿no? Resultado del examen CSV, ¿no? Aquí se va a escribir, ¿no? Entonces se crea un objeto, ¿no? Y este objeto hace referencia a ese archivo y aquí se va escribiendo línea por línea. La línea es una variable que va a contener algunos elementos del arreglo, no todo, ¿no? No se requiere todas las preguntas, simplemente su DNI, su apellido, su nombre y el último importante, su nota, ¿no? La nota que esté en ese elemento 45, ¿no? Estos elementos hacen referencia pues a la especialidad, el DNI, en esta columna 3 están los apellidos paterno-materno y aquí en A4 nombres, ¿no? Y aquí su nota. Esto, vean, se está creando también un archivo delimitado por coma, ¿no? Esto sirve para archivo de texto, pero si uno lo separa por comas ya se convierte en un archivo delimitado por coma, ¿no? Entonces cada campo, campo, ¿no? Coma. Aquí se está concatenando, ¿no? Los elementos del arreglo con la coma, ¿no? Entonces esto va a una variable llamada línea. Esa variable línea al final se escribe en este objeto que hace referencia al archivo. Luego de línea se limpia otra vez para que esto se repite, ¿no? Esto se repite, hay un forro y se va a leer, va a escribir otra nueva línea, ¿no? Con otros datos de la array, ¿no? Bidimensional. K va a ir aumentando. ¿Cuándo termina? Cuando llega ya a la última cantidad de registros menos 1. Ahí termina, ¿no? Bueno, al final se cierra el archivo. También aquí se está controlando con TreeCache algún tipo de error. Puede estar el archivo abierto o no existir, ¿no? Entonces hay un error y se está controlando aquí el posible error que pueda ocurrir, ¿no? Ya
proceso terminado, ¿no? Y finalmente el control numérico, ¿no? Entonces simplemente en el elemento chain, cuando uno cambia este control numérico, spinner antes que se llamaba, entonces ¿qué va a hacer? Va a obtener su valor, ¿no? El valor de ese que en ese momento tiene el control numérico, ese valor pasa a n y luego simplemente se llama al procedimiento buscar con ese valor, ¿no? Y va a ejecutar este mismo procedimiento. Cuando se utiliza procedimiento, por ejemplo, acá hay un control que va a llamar a este procedimiento. Entonces, y arriba también hay otro control que llama a este procedimiento. Entonces se pone aparte, ¿no? Esto ya no va dentro de programa, dentro de un control, porque todo este código se va a ser utilizado por otros controles, ¿no? Otros eventos de otros controles. Entonces ahí se programa un procedimiento, ¿no? Bueno, este es la aplicación. Ahora, todo esto es para ese formulario, ¿no? Si pidieran más formularios, ya eso, digamos, todas las variables son locales a este procedimiento, ¿no? O la mayoría de variables, salvo las que se programan en el módulo. Muy bien, con esto termina la explicación de este ejemplito, ¿no? Vamos a ejecutar una vez más. Acá está el control spinner o numérico. Entonces uno, al hacer clic, ¿qué hace? Se genera un nuevo número. Ese número llama a un procedimiento que con ese número del array va a mostrar en las cajas de texto su información que está en cada elemento del arreglo, ¿no? Acá igual, ¿no? Si ponemos 45, buscar, entonces en ese momento, ¿qué pasa? Se ejecuta el mismo procedimiento. Entonces el elemento 45 del arreglo con fila 45 se va a mostrar en estas cajas de texto, ¿no? Obtener puntaje que hacía, comparaba, ¿no?, las respuestas correctas con cada elemento del arreglo, los arreglos, y al final mostraba la información, ¿no? Pero esto dijimos que no era importante, solo nos está indicando que ya terminó el proceso, ¿no? Y al final este botón sirve para emitir la salida, ¿no?, el archivo donde está ya calculado el puntaje que cada participante ha obtenido, indicando fin de proceso. Y esto es el botón salir, ¿no? ¿Desea salir? Sí. Muy bien, eso es todo con respecto a este ejemplito.